La parte de dermatología, que son como las muestras que se utilizan para evaluar la piel, raspado de piel, hisopado. Lo ideal es hacer para lesiones secas, raspado de piel. Para lesiones húmedas se evalúa de una manera diferente, entonces improntas o hisopados, ¿sí? Porque la tinción que se hace, la coloración o el procesamiento de la muestra es distinto. El raspado de piel, yo sugiero no agregar aditivos, a menos que la muestra se vaya a observar inmediatamente, no agregar aditivos. A mí no me gustan los aceites, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo sugiero yo el raspado de piel? Se haga un primer raspado hasta que sangre, esa muestra se descarta, se hace un segundo raspado en la misma zona, se hace un extendido de esa sangre y se arrancan pelos del borde de la lesión. Nosotros en el raspado de piel nuestro hacemos tricograma de una vez, entonces es importante que los pelos sean arrancados del borde de la lesión y que el raspado sea de esa manera. Entonces queda un raspado profundo, un raspado superficial para ver ácaros si los hay, el profundo, y los pelos arrancados del borde de la lesión para evaluación del pelo. Señor. Mi protocolo para tomar un raspado es primero con un mosquito arrancar los pelos, luego hacer el raspado de costras y luego el más profundo y luego la impronta. Y así mismo te lo marco. Entonces, Sí, no sé. esto está perfecto. Es que por ejemplo a veces hacen el primer raspado y solo ese. Entonces yo digo, si es más profundo, se perdió. Ah, no. Si hay una costra, vale la pena levantar la costra, hacer impronta de la costra en el mismo raspado. Puede ser la misma muestra, porque el procesamiento es el mismo. Si uno sospecha de malacesia, son muestras húmedas, entonces se puede hacer impronta. Pero si uno sospecha de dermatofitos o ácaros, es mejor hacer raspado. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, bonito y barato y rápido. ¿Qué desventajas tiene? El hecho de no observar alguna cosa no quiere decir que sea negativo. Alguien me decía, no, es que mi paciente es negativo a ácaros. No, no le vimos en esa muestra, pero sobre todo el Sarcoptes. Pero a mí me parece una prueba práctica, rápida, muy útil. ¿Y qué indicaciones está? En lesiones secas, lesiones húmedas, hacer este tipo de cosas. Entonces lo que yo sugiero, a mí no me gusta agregar aditivos a la muestra, y el raspado, como les decía, a nosotros no nos interesa si ustedes nos mandan 10 raspados del mismo paciente, entonces enviar varias muestras del mismo paciente. Normalmente uno evalúa y mira como las muestras en mejor cantidad y lo que sea. A veces llegan muestras muy escasas, entonces tratar de que sean varias muestras, lo que más se pueda. Hace muchos años, cuando inicié en el laboratorio, había un veterinario que me enviaba, que creo que después estudió Derecho, ya no sé cómo está la veterinaria, y él lo que hacía era que tenía como por costumbre cortarle el mechón al perro y me lo enviaba. Entonces yo le decía, no, pues primero no puedo evaluar nada de piel, y segundo, no puedo evaluar nada de piel, y segundo, pues el perro quedó trasquilado, el cuello se muestra. Y no, hay una cantidad de cosas que es importante evaluar, entonces, bueno, es lo que yo sugiero. Este es como los vemos al microscopio. Que estamos viendo ahí pelos sanos, son pelos sanos. Y eso que vemos ahí como mugre es descamación. Entonces es un pelo sano. Siguiente. Esta es una muestra con aceite. Entonces nosotros le echamos hidróxido de potasio o azul de lactofenol y esto es lo que se ve, porque el aceite y el otro reactivo forman burbujas. Entonces a mí no me gusta el aceite por este motivo que les explico, y aún hay muchas personas que lo hacen. Yo hago mucho énfasis en eso, hay mucha gente que lo hace y se ve muy bien, los ácaros se ven muy bien. ¿Qué función cumple la sangre? Normalmente donde está la zona más vascularizada de la piel, pues están los ácaros, pero la sangre es un adhesivo muy chévere para los ácaros. Entonces uno no necesita echarle nada más para que el ácaro no se vuelva, no es necesario. El ácaro con la sangre queda adherido sin problema a la muestra. Lo de la cinta adhesiva ha habido como la moda, hay personas que les gustó mucho lo de la cinta, ha habido personas que como que, bueno, toman la muestra en la cinta y luego la pegan a la lámina. A mí me parece que si el paciente está ahí con su lesión húmeda, pues es mejor hacer la impronta directamente en la muestra y no utilizar la cinta. Lo que yo hago es que pegamos muy bien la cinta a la lámina y se despega, pero mucha muestra queda en la lámina. Hay quienes sugieren teñir la cinta, lo he hecho porque no lo sugieren, pero la cinta tiene muchos adhesivos, el pegante de la cinta, y a veces eso funciona como artefactos. Entonces, si la lesión es húmeda, yo prefiero hacer la impronta de una en la muestra. ¿Cuándo es útil la cinta adhesiva? Cuando buscamos Shigella. Casi nunca identificamos Shigella, no porque no haya, sino porque la muestra no es para Shigella. La Shigella se le llama también caspa ambulante. Es un ácaro que está superficial. Entonces, si nosotros lo pegamos a la cinta,
puede funcionar inclusive en los piojos y ese tipo de cosas, y lo podemos identificar en la cinta sucia. Epidemiológicamente en la zona hay Shale-Tiela. Shale-Tiela. Sí, casi nunca se diagnostica porque es un ácaro que es superficial, pero uno casi no lo identifica porque casi nunca nos llegan muestras con las condiciones para identificar, que es un ácaro que está sobre el pelo. Las muestras húmedas, entonces el hisopo, tomar la muestra sobre la lámina, siguiente, y hacer varios extendidos. Dejarlo secar, muy importante, porque así como les decía que la sangre es un adhesivo muy fuerte para los ácaros, la sangre también es adhesivo entre lámina y lámina. Ustedes, como dice Andrés López en Pelota Letras, no hay poder humano para despegar dos láminas con sangre húmeda. Se pueden romper, se puede lastimar. ¿Qué hace uno? Pues un bisturí, pero se puede lastimar la persona que está haciendo. Entonces no, dejarlo secar muy bien la muestra, muy bien, y luego si se pone una frente a la otra. Es la misma muestra, entonces no pasa nada. A mí no me gusta lo de los rollitos de cinta en la mitad, ni lo de los palillos, ni nada, porque es la misma muestra. Y puede ocurrir que al manipular desde el veterinario que tomó la muestra hasta nosotros, incluyendo al mensajero, se partió la lámina. Nos mandaron de Barranquilla una citología de un paciente, de una citología ecoguiada de hígado, de un paciente que había fallecido, y la muestra llegó partida. O sea, nada, en pedazos. Y pues desde el de Servientrega en adelante, pues qué puede. Entonces, no es la misma muestra, siempre y cuando estén secas, se dan un buen rato secar y se ponen la frente a la otra, no pasa nada. Y por ejemplo, si se toman las horas de la tarde, nada, no puedo pasar el laboratorio, se partió, no pasa nada. Esa Y muestra se sí deja que quedar bien. aguanta. Ah, ok. Es así, desde que esté con sangre. Ajá. Y yo sugiero envolverla en papel. Ajá. No, hay quienes les gusta o cinta de esas de empaque de encomienda, o el esparadrapo, uno con guantes, tapabocas y gorro, despegando la cinta con esparadrapo de las láminas, imagínense la escena. Entonces a mí me gusta que se envuelvan las láminas en papel y encima se les pongan cintica de enmascarar o cinta de regalos. Sí. La malacesia es de los pocos microorganismos que si yo lo veo, pues decir es malacesia. O sea, yo no necesito hacer mayores cosas porque la morfología es muy característica. Malacesia es habitante normal de la piel. Sin embargo, cuando hay infecciones, nos ha ocurrido que nos envían muestras de un Charpey de los pliegues, está perfecto. Se abre el pliegue, se frontal y se ve muy bien. Y si uno ve muchas malacesias en una misma muestra, más de 10 por campo, ya uno asume que es un proceso infeccioso. Más que infeccioso es un desequilibrio, porque ella es habitante normal. Entonces algo pasa. ¿Cuándo ocurre esto? Muchas veces. Que yo no soy partidaria del jabón antibacterial, porque en la propaganda está el jabón antibacterial, que el niño está más protegido, entre más se bañe con jabón antibacterial. Necesitamos bacterias en la piel, son parte del equilibrio, son parte del intestino, son parte de la boca, son parte de todo. Necesitamos las bacterias, son importantes. La gran mayoría de las bacterias son importantes. El jabón antibacterial no. Y entonces muchas veces al perro, la señora o el propietario es quiere que esté muy limpio, entonces lo baña mucho con jabón antibacterial. Esos animales son los que tienen problemas de piel por hongos, por desequilibrio. No mantienen el equilibrio entre bacterias y hongos y entonces empiezan a presentar este tipo de procesos. La citología y la histopatología. Entonces las impresiones, lesiones húmedas, impresiones o improntas, dejarlas secar. A veces se quiere hacer citología y se le quitó una masa muy grande al paciente, entonces ¿qué sugerimos? Cortar la masa por la mitad, no de los bordes sino adentro, y hacer improntas y no nos envían. Es muy importante el extendido, ya les voy a contar de qué se trata, pero no se puede hacer. Ah, es un video. Entonces que tenga buen sonido porque es el del computador. Entonces la forma adecuada de hacer una citopatología por función con aguja delgada, entonces se utiliza una jeringa. Sacamos la jeringa, utilizamos solamente la aguja, fijamos la masa, puncionamos y en diferentes ángulos, sin sacar la aguja de la lesión, entonces se van recogiendo ahí las células dentro de la aguja. Se llena de aire la jeringa, se coloca en la aguja y se saca la muestra.
es fundamental que la muestra quede bien tomada, es decir, que se obtenga de buena calidad, pero si la muestra no se hace un buen extendido, seguramente no se va a poder leer e identificar las células. Entonces siempre se debe hacer un excelente extendido. La forma adecuada de hacerlo es colocar una lámina sobre la muestra en cruz, acostarlas y deslizarlas. Se llama técnica de squash. Queda muestra en las dos láminas, queda el extendido delgado para que se puedan observar las células y se dejan secar. Bueno, otra cosa importantísima es marcar nuestras láminas con el nombre del paciente. Las dejamos secar muy bien. Y luego de que estén totalmente secas, se colocan una frente a la otra. Cuando ya estén secas, totalmente secas, se coloca una frente a la otra y se envían de esta manera al laboratorio. Se pueden fijar con cinta de enmascarar, no necesariamente bueno, en la medida de lo posible no se deben poner cosas en la mitad, ni palillos, ni rollitos de cinta. No pasa nada porque la muestra es la misma muestra, no se va a contaminar. Lo importante es que esté seca y se envía de esa manera al laboratorio. Entonces lo que yo, marcarlas, por favor, marcarlas. Porque a veces nosotros manejamos mucha citología, es una cosa que a mí me gusta y que hacemos con mucha frecuencia. Y a veces nos llegan marcadas, y llegan 10 láminas y ¡qué es mío! O por ejemplo, del ganglio, no sé qué, de qué ganglio es. Entonces a veces me dicen, es la muestra de la masa grande, la masa pequeña, y las muestras no vienen marcadas. Entonces a veces no, es el mismo paciente, pero es una masa diferente y puede ser otra cosa. En el caso nuestro, el hecho de que sea el mismo paciente es el mismo caso. Entonces si tiene varias masas, se pueden tomar diferentes masas de la misma. Esto es el mismo video, es esta explicación. Yo les sugiero hacer el extendido y en la técnica de squash queda muy bien. Fíjense que la cantidad de muestra que quedó en la aguja es muy buena, entonces yo sugiero que sea en la aguja. Tratar de que ustedes vean que queda una buena cantidad. A veces la muestra no es fácil de ver en la lámina. Si nosotros no vemos la muestra en la lámina, si ustedes no ven muestra en la lámina cuando la toman, nosotros tampoco. Entonces entre más cantidad de muestra, mejor. A veces son muestras muy hemáticas, entonces la primera muestra que se saca tiene mucha sangre, pero la última, la que quedó en la punta de la aguja, puede ser la mejor. Entonces, y si ustedes envían varias láminas, no hay ningún problema. Está perfecto. Esta es la técnica que utilizan que es biopsia por aspiración con aguja fina. Entonces la gente lo que hace es extrae, pero a veces en la jeringa se queda la muestra. Entonces a mí me parece mucho más práctico de la otra manera. Nosotros tuvimos la oportunidad hace como 6 años de estar en la Universidad de Zaragoza. Hice una práctica pequeña con una doctora que es doctora en citopatología. Aquí en Colombia hay la parte de histopatología es muy fuerte, pero ella es pues práctica de citopatología. Ella es tiene doctorado en citopatología y ella dice, mire, yo cuido todas las muestras. Entonces yo le decía que el ojo, me decía el ojo también, como, no sé si ustedes vieron un documental en National Geographic que pasaban de una persona que se tatuaba el ojo. Es la misma cosa pero al revés, es decir, toman muestra del ojo, dentro del ojo, y lo hacen. Ella me decía, lo más difícil tal vez es como próstata, testículo por la ubicación, pero realmente ellos funcionan y hacen citología coguiada de todo. Ella me dice, pero sugieren no de glándula mamaria. ¿Por qué? Porque en glándula mamaria los procesos neoplásicos a veces tienen un contenido inflamatorio tan importante que se confunde con una mastitis. O los procesos inflamatorios tienen células tan alteradas que pueden confundirse con una neoplasia. Entonces ellos siempre para glándula mamaria hacen histopatología. Y son súper radicales, ellos quitan el cordón mamario completo. Y en gatos, sobre todo ellos dicen que cerca del 75% de las masas mamarias en gatos son neoplásicas. Entonces ellos son súper radicales. Esta es una muestra que nos llega a nosotros sin hacer extendido. Siguiente, por favor. Y eso es lo que ve uno al microscopio. Entonces a veces uno tiene suerte y en estos espacios de acá se empiezan a ver células neoplásicas. Pero si no se hace un buen extendido, uno no ve. Entonces uno puede dar un falso resultado porque la toma no queda con el extendido correcto. ¿Qué requerimos en una muestra neoplásica, en una muestra de citología?
datos completos del paciente, lo que yo les contaba, el MOTAS que nos llega al laboratorio, que nos da uno si es perro, si es gato, si es poodle, es un conejo o es huevo. Entonces, tipo de la muestra remitida, si es un líquido, si es una función, descripción de la lesión, la ubicación, el tamaño preferiblemente en centímetros, tiempo de evolución y características, consistencia, aspectos, lo que más se pueda, sí, lo mejor descrito. ¿Qué nos ocurre a nosotros? En el laboratorio, lo que más frecuentemente nos llega al laboratorio será extendido mal realizado, la muestra inadecuada, muestra insuficiente, muy poca, y uno puede estar haciéndonos un proceso inflamatorio o no estamos viendo neoplasia así. Muestra mal preservada, entonces lo que yo les decía, los palillos en la mitad. Identificación inadecuada, sin datos o insuficiente información. A nivel de histopatología, entonces que la muestra sea tomada en trozos pequeños, máximo de 1 centímetro por 1 centímetro, y se coloca en fórmula al 10%. Alguna vez nos llegó una muestra autorizada y la veterinaria me decía, es que yo compré el Formolen de la droguería y lo diluí al 10%. Entonces ya venía diluido y ella lo diluyó más, pues la muestra se nos dañó. Y ella me decía, pero no era claro para mí. Yo dije, pues toca revisar porque si nosotros decimos que es al 10%, pues debe ser al de toda la muestra, toda la sustancia, ¿no? Y a veces las muestras las envían muy grandes, entonces la parte central de la muestra se daña.